La oficina estaba en un nuevo centro de negocios en la avenida Belgrano, en el 9º piso, con vistas al río Paraná y al sur de Rosario. Estela Ibáñez construyó su negocio desde cero en 12 años. Comenzó con una pequeña tienda de cosméticos en Internet, trabajando desde un apartamento alquilado, y ahora su empresa ocupaba toda una planta y tenía 3 grandes almacenes en las afueras. Las ventas en línea no solo se realizaban en Argentina, sino también en países vecinos como Uruguay, Paraguay e incluso Chile. La plantilla creció hasta 45 personas. La gama de productos se amplió a artículos para el hogar y las cifras de los informes anuales ponían nerviosos a los competidores. Estela tenía 38 años y sabía perfectamente cuál era su valor. Alta, con el pelo oscuro, recogido en un moño severo, vestida con un traje gris de negocios, daba la impresión de ser una persona que no estaba acostumbrada a las derrotas. Su despacho reflejaba su estatus: espacioso, con paredes de cristal, muebles de diseño y cuadros de artistas argentinos, contemporáneos en las paredes. Sobre la maciza mesa de madera oscura había 2 monitores, informes siempre abiertos y un teléfono que sonaba 10 veces por hora. El día de hoy había comenzado a las 9 de la mañana y prometía ser intenso. Estela estaba revisando las estadísticas de ventas de la última semana cuando entró en la oficina Benito Uribe, su mano derecha, el hombre que gestionaba toda la logística del almacén y supervisaba los suministros. Benito tenía 52 años y se había incorporado a la empresa 6 años atrás, cuando el negocio empezaba a crecer, y desde entonces Estela podía confiar en él para cualquier asunto. Era un hombre robusto, con las sienes canosas, que vestía vaqueros y camisa polo. No le gustaban los trajes y Estela no insistía, porque lo más importante era su trabajo, no su aspecto. Benito dejó una carpeta con documentos sobre la mesa y se sentó en la silla de enfrente. El envío desde Brasil se retrasará 3 días, dijo sin preámbulos. Hay problemas en la aduana, algún tipo de confusión con las declaraciones. Ya me he puesto en contacto con nuestro agente, que promete resolverlo para el viernes. Estela levantó la vista del monitor y frunció el ceño. 3 días es mucho tiempo. Tenemos pedidos para esta línea. Los clientes están esperando. Lo sé. Ya he avisado a los gerentes de ventas. Están llamando a los clientes para ofrecerles una alternativa o un descuento en el próximo pedido. Ella asintió. Benito siempre pensaba con un paso por delante, y eso la tranquilizaba. Discutieron los detalles. Benito le mostró las tablas con las existencias en el almacén y le propuso redistribuir la mercancía para minimizar las pérdidas. Estela calculó rápidamente en su cabeza y dio instrucciones. 20 minutos después, el tema quedó zanjado, y Benito pasó al siguiente: los beneficios del mes anterior. Las cifras eran impresionantes. Los ingresos habían aumentado un 14% en comparación con el año anterior, y el beneficio neto ascendía a casi 900,000 pesos. Estela se recostó en la silla y se permitió sonreír. No está mal, dijo, aunque por dentro se sentía satisfecha. Si seguimos así, a finales de año habremos alcanzado un nuevo nivel. Ya lo he calculado. Benito sacó otra hoja. Si lanzamos la campaña publicitaria en las redes sociales, tal y como habíamos planeado, y abrimos otro almacén más cerca de Buenos Aires, podremos aumentar la facturación en un 20%. Hablaron durante media hora más, discutiendo los planes de expansión, los posibles riesgos y los presupuestos. A Estela le encantaban esas conversaciones. Le daban una sensación de control, de seguridad de que todo iba bien. El negocio era su creación, su orgullo, la razón por la que se despertaba cada mañana. Después de Benito, entraron en la oficina los gerentes, llamaron los socios de Montevideo y luego tuvo una larga conversación con un proveedor de São Paulo. Estela pasó del español al portugués, negoció con dureza y consiguió las mejores condiciones. A las 2 de la tarde se sintió cansada. Le zumbaba la cabeza por los números y las negociaciones, y deseaba silencio. Normalmente salía del trabajo a las 7, a veces más tarde, pero hoy decidió hacer una excepción. Ramiro, su marido, estaba en casa. Era su día libre y por la mañana había dicho que se ocuparía de algunas cosas de la casa. Estela pensó que podía salir antes, pasar la noche juntos, quizá pedir la cena y ver una película. En los últimos meses apenas se habían visto. Ella estaba todo el tiempo en el trabajo, él en el suyo, y las conversaciones se reducían a frases de cortesía
durante el desayuno. Recogió sus cosas, avisó a la secretaria de que se marchaba y salió de la oficina. El ascensor la llevó rápidamente a la primera planta, y en pocos minutos Estela ya estaba sentada en su coche, un crossover blanco, cómodo y caro. Encendió la música, salió a la avenida y se dirigió a casa. La casa estaba situada en el prestigioso barrio de Fisherton, en una calle tranquila con viejos plátanos y mansiones tras altas vallas. Estela compró esta casa hace 10 años, antes de casarse, cuando el negocio empezaba a generar importantes ingresos. Una mansión de 2 pisos con habitaciones amplias, una gran cocina, una sala de estar con chimenea, un jardín, una piscina. Todo eso era de su propiedad y estaba orgullosa de ello. El coche entró en el patio. Estela aparcó junto a la entrada, salió y cerró la puerta. Era un día cálido. El sol se filtraba a través de las ramas de los árboles y se sintió más tranquila. Subió los escalones, abrió la puerta principal con su llave y entró en el fresco vestíbulo. Silencio. Ramiro debía de estar arriba, en el despacho o en el dormitorio. Estela se quitó los zapatos, se dirigió a la escalera y subió al segundo piso. El pasillo estaba vacío, la puerta del dormitorio entreabierta. Se dirigió hacia allí, empujó la puerta para abrirla más y se quedó paralizada. En su cama, sobre las sábanas blancas, yacían 2 personas. Ramiro y una mujer, joven de cabello oscuro, en ropa interior. No la vieron, estaban demasiado absortos el uno en el otro. Estela se quedó en la puerta y algo se rompió dentro de ella. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo una ira helada que surgió de algún lugar en lo más profundo. ¿Qué diablos está pasando aquí? Su voz sonó suave, pero firme. Ramiro se sobresaltó y se giró bruscamente. Su rostro palideció y sus ojos se agrandaron. La mujer que estaba a su lado gritó. Agarró la sábana y se cubrió. Durante unos segundos se quedaron mirándose. Estela en la puerta, Ramiro en la cama y la mujer en estado de pánico. Estela, no es lo que piensas, comenzó a decir Ramiro, levantándose de la cama y poniéndose los pantalones. Cállate, lo interrumpió Estela. Su voz se volvió más fuerte, más dura. Ni siquiera intentes justificarte. Entró en la habitación y miró a la mujer, que recogía apresuradamente su ropa del suelo. ¿Quién eres? Me llamo Lidia, murmuró ella poniéndose el vestido. No sabía que volverías. ¿No lo sabías? Estela sonrió con malicia. En mi casa, en mi cama. Lárgate de aquí, ahora mismo. Lidia cogió el bolso y los zapatos y se precipitó hacia la puerta, pero Estela le cortó el paso. Por la puerta de atrás, no quiero volver a verte. La mujer asintió, salió corriendo de la habitación, se oyó el ruido de sus pasos en la escalera y se cerró de golpe una puerta en algún lugar abajo. Estela se volvió hacia Ramiro. Él estaba de pie junto a la cama, abrochándose la camisa, con la cara roja y las manos temblorosas. Estela, escucha, ha sido una casualidad, solo... ¿Un accidente? Dio un paso hacia él con la voz temblorosa de rabia. ¿Has traído a una puta a mi casa, a mi cama, y lo llamas accidente? No queríamos que te enteraras así. ¿No querían? Estela casi gritaba ahora. ¿Entonces no es la primera vez? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces me has engañado? Ramiro guardó silencio, miró al suelo, y eso fue su respuesta. Estela se dio la vuelta, abrió el armario, empezó a sacar sus cosas, camisas, pantalones, chaquetas, y las tiró al suelo. Recoge tu mierda y lárgate. Ahora mismo. Estela, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? Se dio la vuelta con su chaqueta de cuero favorita en las manos y se la tiró directamente a la cara. ¿Que eres una rata asquerosa? ¿Que he vivido 11 años con un mentiroso? Ramiro intentó acercarse, pero ella retrocedió y levantó la mano. No te atrevas a tocarme. Recoge tus cosas y vete. Si dentro de 10 minutos sigues aquí, llamaré a la policía. Él comprendió que era inútil discutir. Empezó a recoger en silencio la ropa y a meterla en una bolsa que sacó del armario. Estela se quedó de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándolo con frialdad. Ramiro no levantó la vista. Se apresuró y murmuró algo entre dientes. Cuando la bolsa estuvo llena, la levantó. Se dirigió a la puerta y se detuvo en el umbral. Lo siento, dijo en voz baja.
Vete, respondió Estela. Él bajó las escaleras y, un minuto después, la puerta de entrada se cerró de golpe. Estela se acercó a la ventana y lo vio salir de la casa, tirar la bolsa en el maletero de su viejo coche y ponerse al volante. El coche arrancó, salió del patio y desapareció tras la verja. Estela se sentó en el borde de la cama, miró las sábanas arrugadas y sintió náuseas. Las arrancó, las tiró al suelo y quitó la colcha. Había que tirar todo eso, quemarlo. No quería nada que le recordara lo que había pasado. No lloró. No había lágrimas, solo ira, repugnancia, sensación de traición. Ramiro, su marido desde hacía 11 años, el hombre con el que se había casado creyendo que era de fiar, honesto, y él había traído a su amante a su casa, a su cama. Estela bajó a la cocina, sacó una botella de agua de la nevera y se la bebió de un trago. Le temblaban las manos y tenía la garganta seca. Sacó el teléfono, quería llamar a Adelina, pero cambió de opinión. Por ahora no. Tenía que calmarse, recuperarse. Caminaba por la casa sin saber qué hacer. Encendió la televisión y la apagó. Intentó leer las noticias en el teléfono, pero no podía concentrarse. En su cabeza daba vueltas una imagen tras otra. Ramiro con aquella mujer, sus rostros, la mirada asustada de él, el grito de pánico de ella. Todo aquello era repugnante. Al atardecer, Estela llamó a Adelina. Su amiga descolgó después del segundo tono. «Hola, ¿qué pasa?» Su voz sonaba preocupada. Enseguida intuyó que algo iba mal. «Ven, por favor», le pidió Estela en voz baja. «Necesito hablar». «Estaré allí en 20 minutos», respondió Adelina y colgó. Estela puso la tetera al fuego. Sacó una botella de vino tinto y 2 copas del bar. Cuando Adelina llegó, se sentaron en la cocina y Estela le contó todo. Cómo había vuelto a casa antes de lo habitual, cómo había sorprendido a su marido con su amante y cómo los había echado a ambos. Adelina escuchaba en silencio. A veces asentía con la cabeza y bebía vino. Su rostro estaba serio y sus ojos mostraban compasión. Adelina Vergara era amiga de Estela desde la universidad. Habían pasado muchas cosas juntas. Los primeros fracasos, los éxitos, los fracasos. Adelina trabajaba como contable en una gran empresa. Estaba casada, tenía 2 hijos, pero siempre encontraba tiempo para su amiga. «¡Qué canalla!», dijo Adelina en voz baja cuando Estela terminó de hablar. «Siempre pensé que Ramiro era raro, pero no creí que fuera capaz de hacer algo así». «Yo tampoco lo creía», dijo Estela, terminando su copa de vino y sirviéndose otra. 11 años, Adelina. 11 años he vivido con un hombre que ha resultado ser un mentiroso. ¿Te vas a divorciar? Por supuesto, no pienso perdonarlo, ni aunque se arrastre de rodillas y me lo suplique. Adelina asintió. Haces bien. No hay excusa para cosas así. Hablaron hasta altas horas de la noche. Estela le contó cómo en los últimos meses había notado un distanciamiento entre ellos, cómo Ramiro se había vuelto distante, pero lo achacaba al cansancio, a su trabajo. Ahora todo encajaba. Él la había estado engañando, tal vez desde hacía mucho tiempo, y simplemente lo había ocultado. Adelina abrazó a su amiga por los hombros, tratando de calmarla, diciéndole que Estela lo superaría, que era fuerte, que tenía un negocio, una casa, dinero, que no dependía de Ramiro y que nunca había dependido de él. Estela la escuchaba y comprendía que su amiga tenía razón. El matrimonio había terminado. Era imposible perdonar esa traición. Pediría el divorcio y borraría a Ramiro de su vida para siempre. Cuando Adelina se marchó, Estela subió al dormitorio. Se tumbó en la cama desnuda y se cubrió con una manta. No podía dormir. Miraba al techo y repasaba mentalmente el día de hoy. La mañana había sido normal, laboral, satisfactoria. Y la noche lo había destrozado todo. Ya no confía en Ramiro, ya no quiere verlo, ya no lo considera parte de su vida. Mañana llamará al abogado y comenzará el proceso de divorcio. Estela no durmió en toda la noche. Estaba tumbada en la cama, cubierta con una manta, mirando a la oscuridad y repasando mentalmente lo que había pasado. Por la mañana le dolía la cabeza y tenía la boca seca, pero la decisión estaba tomada. Ramiro ya no existía para ella como marido. Era un traidor, un mentiroso, y ella lo borraría de su vida legalmente y para siempre.
A las 8 de la mañana se levantó, se duchó, se vistió con un sobrio traje azul oscuro y se tomó un café fuerte en la cocina. Luego cogió el teléfono y llamó a Adelina. «Dame el contacto de un buen abogado especializado en divorcios», dijo sin preámbulos. «¿Ya?», se sorprendió Adelina. «¿Estás segura?» «Por completo. Necesito a alguien duro, con experiencia, para que Ramiro no se quede con nada». Adelina se quedó callada un momento y luego dijo un nombre. «Faustino Recio. He oído hablar de él. Se dedica a asuntos familiares y tiene buena reputación. Es duro, tal y como tú quieres. Dicen que rara vez pierde un caso. Dame su número». Unos minutos más tarde, Estela ya estaba marcando el número del abogado. Contestó la secretaria, una mujer joven con voz educada. Estela se presentó y le explicó el asunto. La secretaria le pidió que esperara. Luego volvió y le propuso una reunión para el día siguiente, a las 11 de la mañana. Estela aceptó y anotó la dirección. La oficina estaba en el centro de Rosario, en la calle Córdoba. Pasó el resto del día en el trabajo, tratando de distraerse. Benito notó que parecía cansada y le propuso posponer la reunión con los proveedores, pero Estela se negó. El trabajo le ayudaba a no pensar en sus asuntos personales. Revisaba informes, respondía llamadas, discutía la estrategia de marketing con los gerentes. Al atardecer le zumbaba la cabeza, pero era mejor eso que quedarse en casa, dándole vueltas a la traición. Ramiro no llamó, no escribió. Estela no sabía dónde estaba ahora, con aquella mujer, en el hotel, con sus amigos. Y le daba igual, que se fuera a donde quisiera. Lo importante era que no volviera a aparecer en su casa. Al día siguiente llegó a la oficina de Faustino Recio, justo a las 11. El edificio era antiguo, con techos altos y molduras, pero estaba bien cuidado. En la tercera planta se encontraba la oficina del abogado. Un amplio despacho con un escritorio macizo, estanterías repletas de publicaciones jurídicas y sillones de cuero para los clientes. Faustino Recio era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso peinado hacia atrás, traje sobrio y gafas. Tenía el rostro cansado, pero inteligente, y la mirada atenta. Saludó, le dio la mano a Estela y le invitó a sentarse con un gesto. «Bien, señora Ibáñez», comenzó, acomodándose en su escritorio. «Su amiga ha mencionado que usted quiere solicitar el divorcio. Cuénteme más detalles». Estela le expuso brevemente la situación. 11 años de matrimonio, una infidelidad que había descubierto hacía 2 días. Su deseo de divorciarse lo antes posible. Faustino la escuchó, asintiendo de vez en cuando y tomando notas en su libreta. «Entiendo», dijo cuando ella terminó. «¿Tienen un contrato matrimonial?» «Sí, lo firmamos antes de la boda. En él se estipula que los bienes adquiridos antes del matrimonio siguen siendo propiedad personal. Compré la casa 2 años antes de la boda, y el negocio también era mío». Faustino asintió. «Eso está bien. Entonces, la casa y el negocio seguirán siendo suyos. ¿Hay bienes gananciales?» «Prácticamente no. Su coche es viejo, lo compró él mismo, antes del matrimonio. Yo tengo mi propio coche, también comprado con mi dinero. Los muebles y los electrodomésticos de la casa los pagué yo. Ramiro ganaba poco, es gerente en una empresa de logística y cobra entre 20 y 25 mil pesos al mes. Yo gano 10 veces más. ¿Es decir, que él vivía a su costa? Sí, yo pagaba todo, la casa, los servicios públicos, la comida, las vacaciones. Él gastaba su sueldo en sus caprichos, nada más». Faustino se recostó en la silla, se quitó las gafas y las limpió. En ese caso, en el divorcio, recibirá muy poco. Es posible que su abogado intente exigir una compensación por los años de matrimonio, pero teniendo en cuenta el contrato y que los bienes son suyos, no tiene casi ninguna posibilidad. Intentaré que el proceso sea rápido». «¿Cómo de rápido?» 2 o 3 meses, si no se resiste. Si empieza a dar largas, puede alargarse hasta 6 meses. Estela apretó los labios. «Quiero que esto termine lo antes posible. Haga todo lo que pueda». «Lo haré», prometió Faustino. Discutieron los detalles, los documentos que había que preparar, los plazos, el procedimiento. Faustino explicó que primero presentaría la demanda ante el tribunal y luego se fijaría una vista en la que ambas partes debían estar presentes. Si Ramiro aceptaba las condiciones, el divorcio se tramitaría rápidamente. Si no, comenzaría el proceso judicial.
Le enviaré la lista de documentos por correo, dijo Faustino al despedirse. Prepare todo lo necesario y comenzaremos el proceso. Estela salió de la oficina con una sensación de alivio. El caso había comenzado. Ahora solo quedaba esperar. Una semana después, Faustino llamó y le informó de que se había presentado la demanda y que la primera vista estaba fijada para dentro de 2 semanas. Ramiro recibió la citación y contrató a un abogado, un joven jurista de un bufete barato de las afueras. Faustino se enteró a través de unos conocidos y se lo comunicó a Estela, con una leve sonrisa en la voz. Su abogado no tiene experiencia, dijo. Intentará negociar, pero no tiene cartas en la mano. No te preocupes. La primera vista fue meramente formal. El juez leyó la declaración y escuchó a ambas partes. Ramiro estaba sentado frente a Estela, al otro lado de la sala, junto a su abogado, un joven con un traje que no le quedaba bien. Ramiro parecía demacrado, sin afeitar, nervioso. No miraba a Estela, miraba al suelo o a la mesa que tenía delante. Su abogado intentó alegar que Ramiro tenía derecho a una compensación por los años de matrimonio, que había dedicado su esfuerzo a mantener a la familia y que merecía una parte de los bienes. Faustino respondió con calma, leyó el contrato matrimonial y mostró documentos que confirmaban que todos los bienes pertenecían a Estela y que Ramiro no había invertido ni un centavo en ellos. El juez escuchó, fijó la siguiente audiencia para dentro de un mes y dio tiempo a las partes para negociar. Después de la sesión, Faustino invitó a Estela a su oficina para discutir los pasos a seguir. El abogado de Ramiro intentó acercarse y proponer una reunión para resolver el asunto, pero Faustino lo rechazó fríamente. Todas las negociaciones serán a través de mí, dijo. Mi clienta no desea reunirse con su cliente en persona. A la semana siguiente, el abogado de Ramiro envió una propuesta. Ramiro aceptaba el divorcio, pero pedía que se le pagara una indemnización de 150,000 pesos por los años de convivencia. Estela leyó la carta y se echó a reír. ¿Habla en serio?, le preguntó a Faustino por teléfono. Parece que sí. Su abogado está intentando sacar algo. Pero voy a rechazar la propuesta. No tienen motivos para exigir una indemnización. Recházala. No le daré ni un peso. Faustino envió una respuesta dura e inequívoca. No habría indemnización. Las condiciones del divorcio seguían siendo las mismas. El abogado de Ramiro intentó negociar varias veces más, reduciendo la cantidad, ofreciendo 50,000, luego 30. Faustino se negó cada vez. Pasó un mes. La segunda audiencia fue tensa. El abogado de Ramiro intentó demostrar que su cliente tenía derecho al menos a una pequeña indemnización, que 11 años de matrimonio debían significar algo. Faustino leyó fríamente el contrato. Recordó que el propio Ramiro lo había firmado conociendo las condiciones, que no había invertido fondos en los bienes y que la infidelidad que había cometido anulaba cualquier derecho a una indemnización moral. El juez escuchó a ambas partes y examinó los documentos. A continuación, dictó sentencia. Se concedía el divorcio, los bienes quedaban en manos de Estela Ibáñez y Ramiro no tenía derecho a indemnización. Solo quedaba firmar los documentos. 2 semanas después se fijó una cita para la firma. Faustino invitó a Estela a su despacho, donde debían reunirse ambas partes. Estela llegó vestida con un traje, con el rostro impasible, dispuesta a poner punto final a esta historia. Ramiro llegó 10 minutos tarde. Tenía peor aspecto que en la vista, demacrado, con ojeras y la camisa arrugada. Su abogado caminaba a su lado, con una carpeta de documentos bajo el brazo. Entraron en el despacho de Faustino y se sentaron a la mesa, uno frente al otro. Faustino extendió los documentos y explicó lo que había que firmar. Estela cogió el bolígrafo, sin mirar a Ramiro, y firmó rápidamente todas las páginas. Ramiro se sentó frente a ella, miró los documentos y se demoró. Su abogado le decía algo en voz baja, asintiendo con la cabeza. Finalmente, Ramiro tomó el bolígrafo y firmó. Faustino recogió los documentos y los guardó en la carpeta. Ya está, dijo. El divorcio está formalizado. Desde el momento del registro en el registro civil, ya no están oficialmente casados. Estela se levantó y cogió su bolso. Gracias, le dijo brevemente a Faustino y se dirigió hacia la puerta. Ramiro también se levantó y la siguió. En el pasillo, cuando la puerta del despacho se cerró, la llamó. Estela, espera.
Ella se detuvo y se dio la vuelta. Su rostro estaba frío, impenetrable. ¿Qué quieres? Ramiro se acercó, con el rostro desencajado. ¿Estás contenta? Su voz era malvada, entrecortada. Has ganado. Te lo has llevado todo. Me has dejado sin nada. Tú mismo te has quedado sin nada, respondió Estela con frialdad. Cuando trajiste a esa puta a mi casa. Tu dinero, tu negocio. Ahora casi gritaba. Todo siempre fue tuyo. Nunca me hiciste sentir como tu igual. Me mirabas desde arriba, como a un sirviente. Eres una serpiente fría. Eso es lo que eres. Estela sonrió. ¿Yo soy una serpiente fría? Dio un paso hacia él. Su voz se volvió más dura. ¿Y tú quién eres? Un fracasado que ha vivido a mi costa durante 11 años. No has ganado ni un peso para esta casa, ni para el coche, ni para las vacaciones. Yo te mantenía y tú me agradecías con infidelidad. ¿Por qué es imposible vivir contigo? Gritó Ramiro. Siempre estabas ocupada con tu negocio, con tus asuntos. Yo necesitaba atención, cariño, y tú ni siquiera me prestabas atención. No me eches la culpa a mí, replicó Estela. Si te faltaba algo, podías haberlo hablado, en lugar de ir corriendo a la primera puta que se te cruzara por delante. Eres un cobarde y un traidor, y me alegro de haberme librado de ti. Ramiro palideció y apretó los puños. Durante unos segundos se miraron a los ojos con odio, ira y desprecio. Luego Estela se dio la vuelta y se dirigió a la escalera sin mirar atrás. Ramiro se quedó parado en el pasillo. Su abogado salió del despacho, le puso la mano en el hombro y le dijo algo para tranquilizarlo. Estela bajó las escaleras, salió a la calle y se subió al coche. Le temblaban las manos, el corazón le latía con fuerza, pero por dentro se sentía aliviada. Todo había terminado. Ramiro ya no era su problema. Era libre. Arrancó el coche y salió a la carretera. Las palabras de él le daban vueltas en la cabeza. Serpiente fría, fracasado, vivía a su costa. Quizás en algo tenía razón. Quizás ella estaba demasiado ocupada con el trabajo y no le dedicaba tiempo. Pero eso no justificaba la infidelidad. Nada justifica la traición. Estela se dirigió a casa y aparcó junto a la entrada. La casa la recibió con silencio. Entró en el salón, se dejó caer en el sofá y cerró los ojos. El divorcio estaba consumado. El matrimonio había terminado. Por delante le esperaba una nueva vida, sin Ramiro, sin sus mentiras, sin su traición. Lo superaría. Siempre lo había hecho. Por la noche, Adelina la llamó y le preguntó cómo había ido la reunión. Estela le contó brevemente. Los documentos estaban firmados, el divorcio tramitado. Ramiro había intentado montar una escena en el pasillo, pero ella no había cedido. Adelina la felicitó y le dijo que estaba orgullosa de su amiga, que había hecho muy bien. Ahora hay que celebrarlo, dijo Adelina. Eres libre, Estela. Eso es genial. Sí, asintió Estela en voz baja. Libre, pero no sentía alegría. Sentía cansancio, vacío y una extraña sensación de pérdida. 11 años de matrimonio habían terminado con un escándalo, un juicio y acusaciones mutuas. Se separaron como enemigos. Quizás tenía que ser así. Quizás, después de tal traición, era imposible separarse de otra manera. Estela se levantó, fue a la cocina y se sirvió una copa de vino. Se sentó junto a la ventana y contempló el jardín, las sombras de los árboles al atardecer. Mañana volvería al trabajo, a sus asuntos, a su vida habitual. Ramiro quedaría en el pasado, como una página que se ha pasado. Ya no pensaría en él, no lo recordaría. Era hora de seguir adelante. El mes pasó sin darse cuenta. Estela se sumergió de lleno en el trabajo, como si intentara ahogar el ruido de su cabeza con números, informes y negociaciones. Llegaba a la oficina a las 8 de la mañana y se marchaba a las 9 de la noche, a veces más tarde. Benito le insinuó varias veces que estaba trabajando demasiado, que necesitaba descansar, pero Estela solo le hacía caso omiso. El trabajo le ayudaba a no pensar en el divorcio, en Ramiro, en la traición. Cuando se sentaba a la mesa, revisando las estadísticas de ventas o discutiendo nuevos contratos, sus problemas personales pasaban a un segundo plano. El negocio iba bien, muy bien incluso. Lanzaron una campaña publicitaria en las redes sociales, que habían planeado 2 meses atrás, y la respuesta superó las expectativas. Los pedidos llovieron: cosméticos, productos para el hogar, una nueva línea de productos orgánicos para el cuidado de la piel.
Los almacenes apenas podían hacer frente al volumen. Benito contrató a más trabajadores y compraron varias furgonetas más para las entregas. Estela sentía satisfacción al ver las gráficas de crecimiento de los beneficios. Esto sí que merecía su tiempo y esfuerzo, y no un matrimonio vacío con un hombre que resultó ser un traidor. Pero ni siquiera el trabajo podía llenar completamente el vacío. Por las tardes, al volver a casa, Estela sentía la pesadez de la soledad. La casa le parecía demasiado grande, demasiado silenciosa. Recorría las habitaciones, encendía la televisión para tener ruido de fondo, preparaba la cena que casi no comía. Le costaba conciliar el sueño. Se acostaba en la oscuridad, repasando mentalmente el día que había pasado, planeando el siguiente, tratando de no pensar en que su vida había cambiado para siempre. Adelina la llamaba cada pocos días, le preguntaba cómo estaba y le proponía quedar. Estela se negaba, alegando que estaba muy ocupada. Su amiga insistía, le decía que no podía seguir así, que necesitaba distraerse, despejarse, pero Estela se mantenía firme. Le parecía que el trabajo era lo único que necesitaba en ese momento. Una mañana, mientras Estela estaba sentada en la oficina revisando otro informe, sonó el teléfono. Era Adelina. Estela suspiró y descolgó el auricular. «Hola, hola». La voz de Adelina era firme. «Estela, ya basta. Llevas un mes trabajando como una loca. Hoy es sábado, tienes el día libre y nos vamos de compras». «Adelina, estoy ocupada». «No, no lo estás. Estás sentada en la oficina intentando olvidarte de todo. Eso no es una solución. Necesitas descansar, distraerte. Iré a recogerte a la 1 y nos iremos al centro». «No discutas». Estela quiso replicar, pero se dio cuenta de que Adelina tenía razón. Realmente se había exigido demasiado, sin darse un respiro. Quizás un día de descanso no le vendría mal. «De acuerdo», aceptó. A la 1 del mediodía. Adelina llegó puntual, con vaqueros y una blusa clara, y un gran bolso colgado al hombro. Tenía un aspecto fresco y descansado, y Estela sintió una envidia involuntaria. Ella misma se sentía cansada, a pesar de haber dormido bien, e incluso haberse tomado el tiempo para maquillarse. «Te ves muy bien», mintió Adelina, abrazando a su amiga. «Bueno, vamos. Tenemos que gastar un montón de dinero y levantarte el ánimo». Se subieron al coche de Adelina y se dirigieron al centro de Rosario. Era un sábado soleado. Las calles estaban llenas de gente y las tiendas repletas de compradores. Adelina aparcó junto al centro comercial de la calle Córdoba y entraron. Lo primero que hicieron fue ir a una boutique de ropa. Adelina insistió en que Estela se probara varios vestidos, trajes sobrios y blusas. Estela se resistió al principio, diciendo que ya tenía el armario lleno, pero Adelina no cedió. Al final, Estela salió del probador con un elegante vestido negro, sobrio, pero que resaltaba su figura. «Vaya», silbó Adelina. «Cómpralo, sin dudarlo». Estela se miró en el espejo. El vestido le quedaba realmente perfecto. Llevaba varios meses sin comprarse nada nuevo. Todo su dinero se lo gastaba en el trabajo. «Está bien», aceptó. «Me lo llevo». Recorrieron varias tiendas más y compraron zapatos, un bolso y cosméticos. Adelina no paraba de hablar. Contaba cosas sobre sus hijos, su marido, su trabajo, y Estela poco a poco se fue relajando. Hacía mucho tiempo que no pasaba el tiempo así, simplemente paseando, mirando escaparates, comprando cosas sin necesidad. Era agradable. A las 6 de la tarde estaban cansadas y decidieron cenar. Adelina eligió un pequeño restaurante en el Paseo Marítimo, con vistas al río. Pidieron filetes, ensaladas y una botella de vino tinto. El sol se ponía, tiñendo el agua de tonos dorados, y Estela sintió por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la tranquilidad. «¿Ves?», dijo Adelina, levantando su copa. «Y tú no querías venir. Lo necesitabas. Descansar, distraerte». Estela asintió y brindó con su amiga. «Gracias, de verdad, gracias». Había olvidado por completo que se podía pasar el tiempo así. «Trabajas demasiado», comentó Adelina. «Entiendo que necesitabas distraerte después del divorcio, pero no puedes olvidarte por completo de ti misma». «Lo sé. Es solo que el trabajo me ayudaba a no pensar, a no sentir. Y ahora tienes que empezar a sentir de nuevo», dijo Adelina con suavidad. «De lo contrario, te vas a agotar». Hablaron hasta bien entrada la noche.
Adelina contó historias divertidas de su vida, y Estela se rió. Se rió de verdad, no de forma forzada, como había hecho las últimas semanas. Sentía una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Quizás Adelina tenía razón. Quizás era hora de dejar de esconderse detrás del trabajo y empezar a vivir de nuevo. Cuando salieron del restaurante, ya era de noche. Adelina llevó a Estela a casa y la abrazó para despedirse. «Descansa», le dijo, «y no se te ocurra ir a la oficina mañana. El domingo es día libre». «Lo prometo», sonrió Estela. Salió del coche, se despidió de su amiga con la mano y sacó las llaves. Adelina se marchó y Estela se dirigió a la puerta de entrada. Había sido un buen día. Se sentía agradablemente cansada y apenas pensaba en Ramiro. Quizás era hora de seguir adelante. Abrió la puerta, entró en el vestíbulo y encendió la luz. La casa la recibió con su habitual silencio. Estela se quitó los zapatos, se dirigió a la escalera, pero se detuvo. Algo no estaba bien. Miró a su alrededor, tratando de entender qué era exactamente. Todo parecía estar en su sitio: los muebles, los cuadros, los jarrones. Pero la sensación de inquietud no la abandonaba. Estela recorrió lentamente la primera planta. El salón estaba en orden, la cocina también. El comedor estaba limpio. Se acercó a la puerta del despacho y se detuvo. La puerta estaba entreabierta. No estaba abierta de par en par, sino entreabierta, como si alguien hubiera salido y no la hubiera cerrado del todo. Pero ella recordaba perfectamente que había cerrado el despacho por la mañana, cuando se marchó. Siempre lo cerraba. En el despacho había una caja fuerte donde guardaba documentos importantes y dinero. Nunca dejaba la puerta abierta. Su corazón comenzó a latir más rápido. Estela empujó la puerta, entró y encendió la luz. El despacho parecía normal: un escritorio, una silla, estanterías con libros, un cuadro en la pared. Recorrió la habitación con la mirada y se detuvo en la caja fuerte que había en la esquina, detrás del armario. La puerta de la caja fuerte estaba abierta. Estela se quedó paralizada. La invadió el pánico. Corrió hacia la caja fuerte, se arrodilló y miró dentro. Estaba vacía, completamente vacía. Los documentos estaban en su sitio: el título de propiedad de la casa, los contratos, el pasaporte. Pero el dinero había desaparecido. $800,000 en efectivo que guardaba por si acaso. Todo había desaparecido. Estela sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda contra la pared e intentó asimilar lo que había pasado. Alguien había abierto la caja fuerte. Alguien había estado en la casa. Alguien había robado su dinero. Le temblaban las manos cuando sacó el teléfono y marcó el número de la policía. Descolgaron después del tercer tono y una voz masculina preguntó: «Servicio 911, le escucho». Me han robado», susurró Estela. «Acabo de llegar a casa. La caja fuerte está abierta y el dinero ha desaparecido. Necesito a la policía». «¿Su dirección?». Ella dictó la dirección con voz temblorosa. El operador le dijo que la patrulla llegaría en 15 minutos y le pidió que no tocara nada en la casa y que no entrara en las habitaciones. Estela colgó el teléfono y se quedó sentada en el suelo del despacho, abrazándose las rodillas con las manos. $800,000. Una suma enorme. Había ahorrado ese dinero durante años. Lo guardaba en efectivo para casos de emergencia. Y ahora había desaparecido. Intentó recordar cuándo había abierto la caja fuerte por última vez. Hace una semana, para guardar unos papeles. Todo estaba en su sitio. Eso significaba que el robo había ocurrido recientemente. Tal vez hoy, mientras ella estaba con Adelina. La policía llegó 20 minutos después. 2 agentes uniformados, jóvenes, serios. Estela los dejó entrar, los llevó a su despacho y les mostró la caja fuerte. Inspeccionaron la habitación, le hicieron preguntas. ¿Cuándo había salido de casa? ¿Cuándo había vuelto? ¿Quién sabía lo de la caja fuerte? Si había cámaras de vigilancia. Estela respondía mecánicamente, todavía en estado de shock. «No hay cámaras», dijo. «No las instalé, no creí que fuera necesario». Uno de los agentes tomó nota de su declaración, mientras el otro seguía inspeccionando el despacho, las puertas y las ventanas. Luego recorrieron la casa, revisaron la puerta principal, las ventanas de la planta baja y la entrada trasera. Apenas había rastros de allanamiento.
La cerradura de la puerta principal no estaba dañada y las ventanas estaban cerradas desde dentro. «Parece que el ladrón entró por la puerta», dijo uno de los agentes. «Al parecer sabe abrir cerraduras. Un profesional». Estela asintió con la cabeza. Le zumbaba la cabeza. Sus pensamientos se entremezclaban. ¿Quién podría haberlo hecho? ¿Quién sabía lo de la caja fuerte? ¿Quién tenía acceso a la casa? Media hora más tarde llegó el detective. Osvaldo Grimaldi, como se presentó, era un hombre de unos 50 años, vestido con un traje gris, con el rostro cansado y la mirada atenta. Le estrechó la mano a Estela y le pidió que le contara todo desde el principio. Ella repitió su relato. Se había ido por la mañana, había vuelto por la noche, había encontrado la caja fuerte abierta y el dinero había desaparecido. Grimaldi escuchaba atentamente, asentía con la cabeza y tomaba notas en su libreta. $800,000 en efectivo, repitió. Es una gran suma. ¿Por qué guardaba tanto dinero en casa? Por si acaso, respondió Estela. Tengo un negocio y a veces necesito dinero en efectivo para transacciones urgentes. No confío plenamente en los bancos. ¿Quién sabía lo de la caja fuerte? Solo yo. Y... se calló. Mi exmarido. Nos divorciamos hace un mes. Lo investigaremos, pero por ahora hay que considerar todas las posibilidades. ¿Quién más tenía acceso a la casa? Nadie, solo yo. La limpiadora viene una vez a la semana, pero no tiene llaves. Siempre estoy en casa cuando viene. Amigos, familiares. Una amiga viene a veces, pero no sabe el código de la caja fuerte. Y ella no robaría. Grimaldi asintió. Entendido. Comprobaremos todas las versiones. Ahora los técnicos inspeccionarán la casa y tomarán huellas dactilares. Tendrá que soportar su presencia durante un tiempo. Llegaron los forenses, llegaron y comenzaron a trabajar. Revisaron la caja fuerte, las manijas de las puertas, las ventanas y tomaron fotografías. Estela estaba sentada en la sala de estar, sosteniendo una taza de té que le había traído uno de los oficiales. No podía creer lo que estaba pasando. Hace un mes, el divorcio. Ahora, el robo. Era como si su vida se estuviera desmoronando poco a poco. Grimaldi se acercó a ella y se sentó en la silla de enfrente. «Señora Ibáñez», comenzó con suavidad, «entiendo que es difícil para usted, pero necesito hacerle algunas preguntas más. ¿Tenía enemigos? ¿Alguien que pudiera tener motivos para hacerle daño?» Estela se quedó pensativa. ¿Enemigos? Tenía un negocio próspero, competidores, pero ¿alguien que se atreviera a robarla? Le parecía absurdo. «No», dijo, «tenemos competidores, pero competimos de forma honesta. Nadie cometería un delito». Los forenses terminaron su trabajo alrededor de la medianoche. Grimaldi dijo que analizarían las huellas, comprobarían todas las versiones y se pondrían en contacto con ella cuando tuvieran noticias. Estela los acompañó a la puerta. La cerró con todas las cerraduras y activó la alarma, que hacía tiempo que no utilizaba. Subió al dormitorio, se acostó, pero no podía dormir. Le daban vueltas en la cabeza. ¿Quién podría haberlo hecho? ¿Por qué? ¿Cómo habían entrado? Ladrones profesionales, como dijo el agente. Eso significaba que sabían lo que hacían. Sabían lo de la caja fuerte, sabían que había dinero dentro. ¿Pero de dónde? Al día siguiente llamó a Adelina. Se enteró del robo y acudió inmediatamente. Estela le contó todo y su amiga se quedó en shock. ¿800,000? Dios mío, Estela, es una fortuna. Lo sé, respondió Estela con cansancio. Estoy completamente perdida. No entiendo quién pudo haberlo hecho. ¿La policía dice algo? El detective dijo que revisarían todas las versiones, pero por ahora no hay pistas. Apenas había señales de robo, la cerradura no estaba dañada. Alguien profesional. Adelina frunció el ceño. ¿Y si realmente fue Ramiro? Dijiste que él sabía el código. No lo sé, Estela negó con la cabeza. No quiero creerlo, pero el detective lo investigará. La semana transcurrió con tensión. Grimaldi llamó varias veces. Hizo preguntas adicionales, pero no hubo noticias. Las huellas dactilares encontradas en la casa pertenecían a Estela, a la limpiadora y a otras personas desconocidas que probablemente eran invitados. Se investigó a Ramiro. Tenía coartada para el día del robo. Estaba en el trabajo. Además, no tenía ingresos financieros que pudieran indicar un enriquecimiento repentino.
Estela intentó volver a la normalidad, pero no pudo. Iba al trabajo, se reunía con sus socios, resolvía los asuntos cotidianos, pero sus pensamientos volvían constantemente al robo. $800,000. Era su fondo de reserva, dinero que había ahorrado durante años, y ahora había desaparecido. 2 semanas después, Grimaldi volvió a llamar y dijo que la investigación estaba en un punto muerto. No había pistas, ni testigos, ni rastros. Los ladrones eran profesionales. Sabían lo que hacían y no dejaron pruebas. Seguiremos buscando, dijo el detective. Pero sinceramente las posibilidades de encontrar a los culpables son escasas. Este tipo de casos rara vez se resuelven rápidamente. Estela colgó el teléfono con un nudo en el estómago. El dinero había desaparecido y parecía que no lo volvería a ver. Era una amarga verdad y tenía que aceptarla. Pasó otro mes. La vida volvía poco a poco a la normalidad. Estela trabajaba, se reunía con Adelina e intentaba no pensar en el robo. Pero a veces, por las tardes, entraba en el despacho, miraba la caja fuerte vacía y sentía rabia. Alguien le había robado el dinero. Alguien había entrado en su casa y ella no sabía quién era. La policía era impotente. La investigación no avanzaba y con cada día que pasaba, la esperanza de encontrar a los culpables se desvanecía. Grimaldi llamaba una vez a la semana para informar de que no había novedades, que seguían trabajando, pero que seguían sin tener pistas. Estela le daba las gracias, colgaba el teléfono y volvía a sus quehaceres. La vida continúa, pase lo que pase. Hay que aceptarlo y seguir adelante. Pero en su interior seguía ardiendo la ira. Alguien le había robado $800,000 y ella quería saber quién. Quería que esa persona respondiera por sus actos. Pero por ahora solo quedaba esperar y confiar en que la policía encontrara alguna pista. La vida volvía poco a poco a la normalidad, aunque Estela no podía quitarse de la cabeza la sensación de pérdida. $800,000 no eran solo dinero, eran su colchón de seguridad, el resultado de muchos años de trabajo. Pero la policía no encontraba nada y, con cada día que pasaba, la esperanza de recuperar lo robado se desvanecía. Grimaldi llamaba una vez a la semana para informar de que la investigación continuaba, pero seguía sin haber pistas. Estela aprendió a vivir con ese vacío, aunque a veces al pasar por delante de la oficina, se detenía en la puerta y sentía la familiar oleada de ira. El trabajo la ayudaba a distraerse. El negocio seguía creciendo, aparecieron nuevos contratos y abrieron otro almacén más cerca de Buenos Aires, tal y como habían planeado. Estela pasaba los días en negociaciones, reuniones y planificaciones. Benito se encargaba de la logística de manera brillante, el equipo trabajaba en armonía y los indicadores financieros eran satisfactorios. Si no fuera por el robo, podría considerar este periodo como uno de los más exitosos en la historia de la empresa. El miércoles por la mañana tenía una reunión con un proveedor de Mendoza. Tenían que discutir un nuevo lote de aceites orgánicos para la línea de cosméticos. La reunión estaba fijada para las 11 de la mañana en una cafetería de la Avenida San Martín. Estela salió de la oficina a las 10:30, se subió al coche y atravesó el centro de la ciudad. Rosario estaba muy animado a esa hora. Coches, peatones, tiendas con las puertas abiertas. Estela conducía sin prisa, encendió la radio y escuchó las noticias. El semáforo se puso en rojo y se detuvo en el cruce, esperando a que se pusiera en verde. Su mirada se deslizó por los carriles contiguos. El tráfico habitual de la ciudad, taxis, furgonetas, turismos, y de repente se quedó paralizada. En el carril contiguo, en un carro todoterreno negro, estaba Ramiro. Al volante, con gafas de sol y camisa clara. Lo reconoció de inmediato, a pesar de que no lo había visto en 2 meses. Junto a él, en el asiento delantero, estaba sentada esa mujer, Lidia. Con el pelo oscuro suelto y pintalabios brillante, ella decía algo, sonreía, y Ramiro se reía en respuesta. Estela sintió que su corazón latía más rápido. Los miraba sin poder creer lo que veían sus ojos. Ramiro, en un costoso todoterreno. El coche era claramente nuevo, reluciente, con interior de cuero, que ella podía ver a través de la ventanilla entreabierta. Un coche así costaba al menos $50,000, quizá más. ¿De dónde había sacado Ramiro tanto dinero? Trabajaba como gerente en una empresa de logística y ganaba una miseria.
Cuando estaban casados, conducía un coche viejo que había comprado antes de la boda y se quejaba de que no podía permitirse uno nuevo. Y ahora estaba al volante de un todoterreno caro, vestido con ropa nueva y riendo como si no tuviera ningún problema en el mundo. Se puso en verde. El todoterreno arrancó y siguió adelante. Estela lo siguió instintivamente, olvidándose de la reunión con el proveedor. Sus pensamientos eran confusos, pero uno estaba claro. Tenía que averiguar de dónde sacaba Ramiro el dinero. Era extraño, demasiado extraño para ser una coincidencia. Se mantuvo a 2 coches de distancia para no llamar la atención. El todoterreno avanzaba con seguridad, giró por la avenida Belgrano y luego se desvió hacia el norte, en dirección al prestigioso barrio de Alberdi. Estela lo siguió sin perderlo de vista. El corazón le latía con fuerza y la cabeza le bullía de preguntas. ¿De dónde sacaba el dinero? ¿Acaso había recibido una herencia? ¿Había ganado la lotería? ¿O, o era otra cosa? El todoterreno entró en un barrio tranquilo, donde había casas de 2 pisos con jardines bien cuidados, vallas altas y céspedes bien cuidados. Era una zona cara, donde vivían personas adineradas. Estela redujo la velocidad y se quedó observando. Ramiro se detuvo frente a una de las casas. Una casa bonita, con paredes blancas, techo de tejas y valla de hierro forjado. El jardín delantero estaba lleno de rosas y en la entrada había otro coche, más pequeño, pero también nuevo. Ramiro y Lidia salieron del todoterreno. Ramiro abrió la verja con la llave. Se dirigieron a la casa y él abrió la puerta principal, de nuevo con su llave. Entraron y la puerta se cerró. Estela se detuvo al otro lado de la calle y apagó el motor. Miró la casa, tratando de asimilar lo que había visto. Ramiro y Lidia entraron en esa casa como si fuera suya. No llamaron al timbre, no esperaron a que les abrieran. Entraron como si fueran los dueños. Entonces era su casa, su casa. Estela sacó el teléfono y fotografió la dirección, el número de la casa y el nombre de la calle. Le temblaban las manos. No podía ser una coincidencia. Hace 2 meses, Ramiro estaba prácticamente sin dinero. Vivía en un lugar desconocido tras el divorcio. Y ahora tiene una casa cara, un coche nuevo, y parece que le ha tocado la lotería. Y hace 2 meses le robaron $800,000. La idea la golpeó como un rayo. No, no podía ser. Ramiro no podía. La había engañado, pero robar. Entrar en su casa, abrir la caja fuerte, robar el dinero. Eso era un delito. Eso era la cárcel. No podía ser tan estúpido. ¿O sí? Estela arrancó el coche, dio la vuelta y regresó. Se había olvidado por completo de la reunión con el proveedor. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. Ramiro, el dinero, el robo. Todo encajaba demasiado bien. Hacía un mes la habían robado y hacía un mes Ramiro se había hecho rico de repente. Él sabía el código de la caja fuerte. Sabía que allí había dinero. Podría haber tenido acceso a la casa si había hecho una copia de la llave antes de que ella cambiara las cerraduras. Sacó el teléfono y marcó el número de Adelina. Su amiga respondió al segundo tono. Hola, Estela. ¿Qué tal? Adelina, necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Acabo de ver a Ramiro. Iba en un todoterreno caro, con Lidia. Llegaron a una casa lujosa y entraron. Es su casa, Adelina. Tiene un coche nuevo, una casa nueva. ¿De dónde ha sacado el dinero? Adelina se quedó callada. ¿Crees que...? Su voz se volvió más baja. ¿Crees que él robó tu dinero? No lo sé, pero hay demasiadas coincidencias. Me robaron hace un mes, y hace un mes Ramiro consiguió dinero. Sabía el código de la caja fuerte. Sabía que había dinero allí. No puede ser una coincidencia. Dios mío, susurró Adelina. Si eso es cierto, entonces él... es un delincuente. Tienes que ir a la policía. Primero tengo que asegurarme. Necesito pruebas. Si voy a la policía solo con sospechas, no harán nada. Pero si puedo demostrar que compró la casa y el coche con mi dinero, entonces será otra cosa. ¿Cómo vas a hacerlo? Estela se quedó pensativa. Necesita información. ¿Cuándo compró Ramiro la casa? ¿De dónde sacó el dinero? ¿Qué operaciones financieras realizó? Esa información no se consigue así como así. Se necesitan contactos, gente que pueda investigar. Se lo pediré a Benito, dijo ella. Tiene conocidos que pueden ayudar.
Detectives privados, gente que sabe encontrar información. Ten cuidado, le advirtió Adelina. Si Ramiro realmente robó el dinero, es peligroso. Ya ha cruzado la línea. Tendré cuidado, prometió Estela. Pero necesito saber la verdad. Colgó el teléfono, marcó el número del proveedor, se disculpó por haber faltado a la reunión, mintió diciendo que tenía asuntos urgentes que atender y acordó una nueva fecha. Luego dio la vuelta con el coche y se dirigió a la oficina. Benito estaba en el almacén revisando un nuevo lote de mercancía. Estela bajó y lo encontró entre las estanterías. Él levantó la cabeza, vio su rostro y enseguida se dio cuenta de que algo no iba bien. ¿Qué pasa?, preguntó acercándose a ella. Necesito tu ayuda, dijo Estela en voz baja. Es algo personal, pero muy importante. Entraron en su despacho, una pequeña habitación con una ventana que daba al almacén, llena de documentos y carpetas. Benito cerró la puerta, se sentó a la mesa e invitó a Estela a sentarse frente a él con un gesto. Cuéntame. Estela le contó lo del robo que había visto hoy a Ramiro en un todoterreno caro, la casa a la que había ido y sus sospechas. Benito la escuchó atentamente, frunciendo el ceño y asintiendo con la cabeza. ¿Y crees que te ha robado el dinero?, preguntó cuando ella terminó. Hay demasiadas coincidencias. Tengo que comprobarlo. Necesito a alguien que pueda investigar a Ramiro. ¿Cuándo compró la casa y el coche? ¿De dónde sacó el dinero? Las fuentes oficiales no me lo dirán, pero hay gente que puede averiguarlo. Benito asintió. Conozco a una persona. Es un detective privado que antes trabajaba en la policía. Ahora está jubilado, pero sigue trabajando. Es un buen profesional, de confianza. Puedo ponerme en contacto con él. Hazlo, por favor. Dile que es urgente. Pagaré lo que sea necesario. De acuerdo. Me pondré en contacto con él hoy mismo. Estela salió del despacho sintiendo que había dado el primer paso. Ahora solo quedaba esperar. Volvió a su casa e intentó concentrarse en el trabajo, pero no pudo. Sus pensamientos volvían constantemente a Ramiro, a la casa, al coche. Si era cierto, si realmente le había robado el dinero, nunca se lo perdonaría. La infidelidad es una cosa, pero el robo, eso es un delito, y ella se asegurará de que él responda por ello. Benito llamó por la noche y le dijo que había contactado con el detective. Este aceptó encargarse del caso y le pidió la dirección de la casa, fotos y cualquier información sobre Ramiro. Estela le envió todo lo que tenía: la dirección de la casa, la foto que había hecho, los datos de Ramiro, su lugar de trabajo. El detective prometió resultados en unos días. La espera fue angustiosa. Estela iba al trabajo, se reunía con sus socios, pero sus pensamientos estaban ocupados con otra cosa. Se imaginaba a Ramiro disfrutando en su nueva casa, gastando su dinero, viviendo con Lidia, y la ira hervía en su interior. Si era culpable, ella haría todo lo posible para que fuera a la cárcel. 3 días después, Benito la llamó y le pidió que fuera al almacén. Su voz sonaba seria. Estela lo dejó todo y se fue. Benito la esperaba en su despacho, con una carpeta sobre la mesa. «Ha llegado el informe», dijo cuando ella entró. «Creo que es mejor que te sientes». Estela se sentó, cogió la carpeta y la abrió. Dentro había documentos impresos, fotografías y notas. Empezó a leer, y con cada línea, su rostro se iba endureciendo. Ramiro Ibáñez. Había comprado la casa en la dirección que ella le había dado hacía un mes. El precio, 780,000 pesos, lo que equivalía aproximadamente a $400,000 al tipo de cambio actual. Pago en efectivo, sin créditos, sin préstamos, solo efectivo. El coche, un todoterreno negro de una marca que ella había visto, comprado en el mismo periodo. Precio, $55,000. Pago en efectivo. En total, más de $450,000 en un mes. Ramiro no tenía tanto dinero. Su sueldo era de 25,000 pesos al mes, lo que apenas le alcanzaba para vivir. Sin herencias, sin ganancias, sin préstamos. El dinero apareció de la nada. Estela levantó la vista hacia Benito. Sus ojos ardían. «Es él», dijo en voz baja. «Ramiro me robó el dinero». Benito asintió. «Parece ser así. Demasiadas coincidencias. El robo de hace un mes, las compras de hace un mes, el dinero en efectivo que no podía tener. Creo que deberías ir a la policía con este informe».
Estela cerró la carpeta y la apretó entre sus manos. Por dentro hervía de rabia. Ramiro, su exmarido, el hombre con el que había vivido 11 años. No solo la había engañado, sino que también le había robado su dinero. Entró en su casa, abrió la caja fuerte, se llevó $800,000 y se compró una casa y un coche, como si nada hubiera pasado. Pensó que ella no se enteraría, pensó que se saldría con la suya, pero se equivocó. Iré a la policía, dijo Estela con frialdad, y haré todo lo posible para que responda por ello. Todo. Se levantó, cogió la carpeta bajo el brazo y salió del despacho. Benito la acompañó con la mirada, sacudiendo la cabeza. Conocía a Estela desde hacía tiempo suficiente como para saber que, cuando tomaba una decisión, nada la hacía cambiar de opinión. Ramiro estaba en un buen lío. En un buen lío. Estela se sentó en el coche y puso la carpeta en el asiento de al lado. Le temblaban las manos, pero no por miedo, sino por rabia. Arrancó el motor y salió del patio del almacén. Delante estaba la policía, el detective Grimaldi, que llevaba 2 meses buscando a los ladrones. Ahora sabía quiénes eran. Y no se detendrá hasta ver a Ramiro entre rejas. Se dirigió a casa para prepararse. Mañana por la mañana irá a la policía y lo contará todo. Mostrará el informe, las fotos, la dirección. Ramiro pensaba que la había engañado, pero solo había pospuesto el castigo. Ahora había llegado el momento. Estela aparcó delante de la casa, salió del coche y entró. La casa estaba tranquila, vacía, como siempre. Entró en el despacho y miró la caja fuerte vacía. Pronto se haría justicia. Pronto Ramiro recibiría su merecido. Sacó el teléfono y llamó a Adelina. «Es él», dijo nada más contestar su amiga. «Ramiro me ha robado el dinero. Tengo pruebas». «Dios mío», exclamó Adelina. «¿Estás segura?» «Por completo. Lo ha comprobado un detective privado. Ramiro compró una casa y un coche hace un mes y pagó en efectivo. No tenía tanto dinero. Es mi dinero, lo que él robó. ¿Qué vas a hacer?» «Mañana iré a la policía, mostraré el informe, lo contaré todo. Que lo arresten, que responda por lo que ha hecho. Ten cuidado, Estela. Puede ser peligroso». «No le tengo miedo», respondió Estela con frialdad. «Tiene que pagar por sus delitos. Y pagará». Colgó el teléfono, pasó al salón y se sentó en el sofá. Durante 2 meses había vivido con la idea de que unos ladrones desconocidos le habían robado el dinero. Resultó que el ladrón estaba muy cerca, una persona en la que confiaba, a la que había amado en otro tiempo. Ramiro la había traicionado 2 veces, primero con su infidelidad y luego con su robo. Pero ahora todo iba a cambiar. Ahora recibiría su merecido. Estela cerró los ojos y se recostó en el sofá. Mañana comenzaría una nueva etapa. Mañana iría a la policía y la investigación, que se había estancado, volvería a avanzar. Arrestarían a Ramiro, lo juzgarían y lo encarcelarían. Quizás ya no recuperaría el dinero, ya que él lo había gastado en una casa y un coche. Pero se haría justicia, y eso era lo más importante. Abrió los ojos y miró por la ventana. La noche caía sobre la ciudad, las estrellas aparecían en el cielo. En algún lugar, en su nueva casa, Ramiro dormía tranquilo, pensando que todo le había salido bien. Pero mañana su mundo se derrumbará, y Estela lo verá sin una pizca de remordimiento. La mañana comenzó temprano. Estela apenas había dormido, daba vueltas en la cama, repasando mentalmente la conversación que iba a tener con el detective. La carpeta con el informe estaba sobre la mesita de noche, y se levantó varias veces para releer los documentos y asegurarse de que todo estaba en su sitio. Las pruebas eran irrefutables. Compras en efectivo inmediatamente después del robo, ausencia de fuentes legales de ingresos por parte de Ramiro, coincidencia de las cantidades. Grimaldi no podría ignorarlo. A las 8 de la mañana se vistió, tomó un café, cogió la carpeta y se dirigió a la comisaría. El edificio estaba en el centro, gris, anodino, con rejas en las ventanas y un aparcamiento delante de la entrada. Estela aparcó, salió del coche, se arregló el traje y se dirigió a la entrada. Dentro olía a cloro y papel viejo. Detrás del mostrador de recepción había un joven oficial que levantó la vista cuando ella se acercó. «Buenos días. Necesito ver al detective Osvaldo Grimaldi. Es por el robo. Él lleva mi caso». El oficial asintió, descolgó el teléfono, marcó un número interno y dijo algo.
Un minuto después, colgó el teléfono. El detective Grimaldi bajará enseguida. Siéntese, por favor. Estela se sentó en un banco duro junto a la pared, apretando la carpeta entre sus manos. Pasaron varios minutos antes de que se abriera la puerta y apareciera Grimaldi. Tenía el mismo aspecto cansado que la última vez. Traje gris, corbata ligeramente aflojada, cabello canoso cuidadosamente peinado. Al ver a Estela, asintió con la cabeza. Señora Ibáñez, buenos días. Pasemos a mi despacho. Ella lo siguió por el pasillo y subió al segundo piso. El despacho del detective era pequeño y estaba lleno de carpetas y documentos. Sobre la mesa había un ordenador viejo y junto a él una taza con café frío. Grimaldi le indicó con un gesto que se sentara y él mismo se acomodó detrás del escritorio. ¿Qué la trae por aquí?, preguntó él sacando una libreta. Por teléfono dijo que tenía información importante. Estela puso la carpeta sobre la mesa y la abrió. Sé quién robó mi dinero. Es mi exmarido, Ramiro Ibáñez. Grimaldi arqueó las cejas. ¿Su exmarido? Lo investigamos hace 2 meses. Tenía una coartada y no encontramos ningún indicio de enriquecimiento repentino. Porque no buscaron donde debían. Estela sacó los documentos y los puso delante del detective. Hace una semana lo vi por casualidad en un todoterreno de lujo. Lo seguí y descubrí que vive en una casa nueva en una zona prestigiosa. Contraté a un detective privado y esto es lo que averiguó. Grimaldi tomó los documentos y comenzó a leerlos. Su rostro se volvía más serio con cada línea. Estudió el informe atentamente, pasó las páginas y tomó notas en los márgenes. La casa se compró hace un mes, murmuró. Se pagó en efectivo. El coche se compró en el mismo periodo, también en efectivo. El importe total, $450,000. Levantó la vista. Y a usted le robaron 800,000. Ya ha gastado parte, dijo Estela. En la casa, el coche y quizá en algo más. Pero las coincidencias temporales son demasiado evidentes. Me robaron hace un mes y hace un mes él consiguió el dinero. Sabía el código de la caja fuerte. Llevaba 11 años viviendo en esa casa. Pudo hacer una copia de la llave antes de que cambiara las cerraduras. Grimaldi asintió. Se recostó en la silla, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Son pruebas importantes. Si todo es como usted dice, tenemos motivos suficientes para obtener una orden de registro y detención. Abriré el caso, me pondré en contacto con el fiscal y obtendré la autorización. Denme un día. El que sea, dijo Estela con firmeza. Lo importante es que responda por lo que ha hecho. Grimaldi la miró fijamente. ¿Entiende que, si confiesa, se enfrenta a una pena grave? El robo en grado especialmente grave conlleva de 5 a 10 años. Lo entiendo, y quiero que le caiga la pena máxima. El detective asintió. De acuerdo, me pondré manos a la obra. En cuanto haya novedades, se lo comunicaré. Estela se levantó, le estrechó la mano y salió del despacho. Sentía cómo la ira se apoderaba de ella, mezclada con satisfacción. El caso había avanzado. Ahora le tocaba actuar a la policía. El día se hizo eterno. Estela intentó trabajar, pero no conseguía concentrarse. Esperaba la llamada de Grimaldi y miraba el teléfono cada 10 minutos. Benito entró varias veces para preguntarle cómo iba todo, pero ella solo negaba con la cabeza. De momento, nada. Por la tarde, alrededor de las 6, por fin sonó el teléfono. Era Grimaldi. Señora Ibáñez. Su voz era enérgica. Hemos recibido la orden. Mañana por la mañana realizaremos un registro y arrestaremos a su exmarido. Me pondré en contacto con usted cuando tengamos los resultados. Gracias, suspiró Estela. Muchas gracias. Colgó el teléfono y se recostó en la silla. Mañana. Mañana arrestarán a Ramiro. Mañana su vida se derrumbará, como se derrumbó la de ella cuando descubrió que faltaba el dinero. Pasó la noche con un sueño inquieto. Estela tuvo sueños fragmentados. Ramiro esposado, coches de policía, la caja fuerte vacía. Se despertaba, miraba el reloj y volvía a dormirse. Por la mañana se sentía destrozada, pero el alivio superaba al cansancio. Pasó todo el día siguiente en la oficina, pero el trabajo no le salía bien. Miraba la pantalla sin ver los números, respondía a las llamadas de forma mecánica. Benito se asomó varias veces, vio su estado, pero no dijo nada. Entendía que ahora sus pensamientos estaban ocupados con otras cosas. A las 3 de la tarde sonó el teléfono. Grimaldi. Señora Ibáñez,
Su voz sonaba satisfecha. La operación ha sido un éxito. Hemos registrado la casa de su exmarido. Hemos encontrado el resto del dinero en efectivo, unos $150,000, escondidos en la caja fuerte. También los documentos de la casa y el coche, que confirman la compra en efectivo. Ramiro Ibáñez y su compañera sentimental, Lidia Morales, han sido detenidos. Los hemos trasladado a la comisaría para interrogarlos. Estela cerró los ojos y sintió cómo la tensión la abandonaba. ¿Ha confesado? Por ahora no, pero las pruebas hablan por sí solas. Voy a interrogarlo ahora mismo. Creo que, ante la presión de los hechos, confesará. Te llamaré más tarde. Pasaron 2 horas. Estela estaba sentada en su despacho mirando por la ventana, incapaz de concentrarse en sus tareas. Por fin el teléfono volvió a sonar. Ha confesado, dijo Grimaldi sin preámbulos. Ante la presión de las pruebas, lo ha contado todo. Realmente robó su dinero. Hizo una copia de la llave de la casa antes del divorcio. Sabía el código de la caja fuerte porque usted no lo había cambiado en años. Entró en la casa mientras usted no estaba, abrió la caja fuerte y se llevó el dinero. Pensó que usted no se daría cuenta de la desaparición de inmediato o que lo atribuiría a ladrones ocasionales. Compró una casa y un coche para empezar una nueva vida con su amante. Estela apretó los puños. Su voz era gélida cuando preguntó. ¿Y Lidia? ¿Estaba al tanto? Sí, ella sabía del robo y le ayudó a elegir la casa. Es cómplice. Ambos se enfrentan a una pena de cárcel. Quiero verle, dijo Estela. Quiero mirarle a los ojos. Grimaldi se quedó callado. De acuerdo, venga a la comisaría. Organizaré el encuentro. Media hora después, Estela estaba en la comisaría. Grimaldi la recibió en la entrada y la acompañó por el pasillo. Se detuvieron ante una puerta con un letrero que decía «Sala de visitas». «Está dentro», dijo el detective. «Tenga cuidado, la conversación será grabada». Estela asintió. Grimaldi abrió la puerta y ella entró. La sala era pequeña, con paredes grises, una mesa en el centro y 2 sillas. En una de ellas estaba sentado Ramiro, esposado, con la camisa arrugada y el rostro demacrado. Al ver a Estela, se estremeció y bajó la mirada. Estela se acercó y se sentó frente a él. Durante unos segundos permanecieron en silencio. Entonces, Ramiro levantó la vista. «Estela, yo...» «Cállate», lo interrumpió ella fríamente. «No te atrevas a hablar». Él se calló y tragó saliva. Le temblaban las manos y las esposas tintineaban. «Solo quería...» Volvió a empezar, pero ella levantó la mano. «Me robaste $800,000. Entraste en mi casa, abriste mi caja fuerte y te llevaste mi dinero. Eres un ladrón, Ramiro. Un traidor y un ladrón». «No quería», su voz se quebró. Solo quería empezar una nueva vida. Siempre has sido más rica que yo, más exitosa. Me humillabas con tu riqueza, me mirabas desde arriba. Vivía en tu casa, gastaba tu dinero y eso me mataba. Quería demostrar que podía valerme por mí mismo, que no era un fracasado. Estela sonrió, pero en sus ojos no había ni una pizca de calidez. ¿Y decidiste demostrarlo robándome el dinero? ¿Pensaste que no me daría cuenta? ¿Que te saldrías con la tuya? Pensé que lo achacarías a los ladrones, admitió en voz baja. Eres rica, tienes un negocio. Pensé que $800,000 no serían críticos para ti. Te habrías enfadado, pero lo habrías superado. Y yo habría tenido una oportunidad. ¿Una oportunidad? La voz de Estela se endureció. ¿Robaste casi $1,000,000 y lo llamas una oportunidad? Eres un delincuente, Ramiro, y ahora vas a pagar por ello. Ramiro bajó la cabeza y se la apoyó en las manos, con los hombros temblando. Estela, por favor, murmuró. Entiendo que me equivoqué. Devolveré el dinero, todo lo que queda. Solo no dejes que me encarcelen. Te lo ruego. Estela se levantó y lo miró desde arriba. ¿Me estás pidiendo clemencia? ¿Después de lo que has hecho? Se inclinó hacia él y su voz se volvió suave, pero gélida. Haré todo lo posible para que te condenen a la pena máxima por robo a gran escala. 10 años, Ramiro. 10 años entre rejas. Perderás tu casa, tu coche, tu dinero, todo. Lidia también irá a la cárcel. Los dos pagaréis por lo que habéis hecho. Ramiro levantó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Siempre has sido fría, susurró. Una serpiente fría.
No te importan las personas, solo piensas en ti mismo. ¿Y tú? Respondió Estela. Solo pensabas en ti mismo cuando me engañabas, cuando robabas mi dinero. No me eches la culpa a mí. Tú mismo elegiste este camino. Ahora vive con las consecuencias. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Ramiro le gritó, «¡Estela! ¡Espera!». Pero ella no se volvió. Abrió la puerta, salió al pasillo y la cerró tras de sí. Grimaldi estaba de pie junto a la pared, mirándola. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí», respondió Estela lacónicamente. «Todo bien». Se dirigieron a su despacho. Grimaldi le ofreció agua, pero ella la rechazó. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. «El juicio», respondió el detective. «Ramiro y Lidia permanecerán detenidos hasta el juicio. Teniendo en cuenta la confesión y las pruebas, serán declarados culpables. A Ramiro le esperan entre 5 y 10 años, a Lidia menos, ya que es cómplice. Le devolverán el dinero que queda. La casa y el coche serán confiscados y vendidos, y los fondos obtenidos también se destinarán a la indemnización por daños y perjuicios. No recuperará los $800,000, pero al menos una parte». Estela asintió. «No me interesa tanto recuperar el dinero como que se haga justicia. Quiero que cumpla toda la condena, que comprenda que hay que pagar por los delitos». «Así será», prometió Grimaldi. «Yo mismo me encargaré de ello». Estela se levantó y le estrechó la mano. «Gracias, por todo». Salió de la comisaría, se subió al coche y arrancó el motor. Sus manos ya no temblaban. Su corazón latía con regularidad. Por dentro sentía una paz que no había sentido en mucho tiempo. La justicia había triunfado. Ramiro había sido arrestado, había confesado y cumpliría su condena. Recuperaría parte del dinero, pero eso ya no era tan importante. Lo importante era que él había respondido por sus actos. Estela se incorporó a la carretera y se dirigió a casa. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Encendió la música, bajó la ventanilla y dejó entrar el aire fresco. 2 meses de pesadilla habían terminado. Ramiro ya no era una amenaza ni un problema. Se quedaría en el pasado, entre rejas, y ella seguiría adelante. En casa la recibió el silencio habitual. Estela fue a la cocina, se sirvió una copa de vino y salió al jardín. La noche era cálida y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Se sentó en un banco, miró las estrellas y bebió un sorbo de vino. Su vida había cambiado. Su matrimonio se había roto. Le habían robado el dinero, pero ella había salido adelante. No se había derrumbado, no había retrocedido. Había conseguido justicia. Ramiro pensó que la engañaría, pero se equivocó. Ahora pagaría por todo, por la infidelidad, por el robo, por la traición. Estela se terminó el vino y volvió a la casa. Mañana sería un nuevo día, con nuevas tareas y nuevos planes. El negocio sigue creciendo, la vida continúa. Ramiro quedó en el pasado y ella ya no mirará atrás, solo hacia adelante. Subió al dormitorio, se acostó y se cubrió con la manta. Por primera vez en 2 meses, sintió que podía dormir tranquila. La pesadilla había terminado. Por delante le esperaba la libertad, una nueva vida, sin mentiras, sin traiciones. Y Estela estaba preparada para ello. El juicio se celebró 2 meses después. Estela asistió a todas las sesiones, se sentó en la sala y observó cómo Ramiro intentaba justificarse y cómo su abogado intentaba reducir la pena. Pero las pruebas eran irrefutables. La confesión, los restos de dinero, los documentos de la casa y el coche, comprados en efectivo. El tribunal declaró a Ramiro culpable de robo en grado especialmente grave y lo condenó a 8 años de prisión. A Lidia la condenaron a 3 años de libertad condicional por complicidad. Cuando se dictó la sentencia, Estela no sintió ni alegría ni ira, solo satisfacción. Se había hecho justicia. Ramiro fue a la cárcel. Pasará los próximos 8 años entre rejas, y eso era lo correcto. La casa y el coche fueron confiscados y vendidos, y el dinero obtenido, unos $300,000, fue devuelto a Estela en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Era menos de lo que había perdido, pero al menos era algo. La vida volvió a la normalidad. El negocio siguió creciendo, abrieron un nuevo almacén y lanzaron otra campaña publicitaria. Estela volvió a sumergirse en el trabajo.
Pero esta vez no huía de la realidad, simplemente vivía. Quedaba con Adelina, iba de compras, a restaurantes, al teatro. Poco a poco, el dolor de la traición se fue atenuando y la vida volvió a ser placentera. Ramiro desapareció de su vida para siempre. Ya no pensaba en él, ni lo recordaba. Se había convertido en parte del pasado, en un error que había corregido, y por delante tenía su vida, su negocio, su libertad. Y Estela estaba lista para seguir adelante, sin mirar atrás.